¿Qué tan lejos irías para proteger tu hogar de la madre naturaleza? Mientras que algunas personas deciden reducir sus pérdidas ante inundaciones, incendios y tornados, otras toman medidas absolutamente locas para defender lo que es suyo. Pero cuando sus vecinos los llaman locos, a veces una buena dosis de exageración y poco karma puede hacer que los que odian se coman sus palabras. ¿Quieres descubrir cómo esta intrigante estructura ayuda a un chico a reír de último? Quédate y verás. Una buena presa. A medida que un sinnúmero de tormentas comenzaron a azotar Texas en mayo de 2016, los lugareños del condado de Brazoria comenzaron a acumular sacos de arenas y a desempolvar sus botas de goma. Los informes meteorológicos les habían informado que Texas estaba en medio de un asedio de una semana de tormentas eléctricas y fuertes lluvias, algunas de las peores que había visto el estado. Pero lo más alarmante fue que las tormentas se dirigían hacia ellos. En el condado de Brenham, a menos de 160 kilómetros de ellos, había caído más de 48 centímetros de lluvia en menos de 24 horas, y las tormentas no mostraban signos de ceder. Seguían informes aterradores de carreteras arrasadas, gente muerta y barrios enteros abandonados bajo el agua, mientras que los ríos y lagos se desbordaban. Preparados para lo peor, los residentes de Brazoria reunieron lo que pudieron y comenzaron a evacuar a duras penas, todos excepto Randy Wagner. Abrumadoramente preocupado por su familia y su propiedad, Randy decidió que iba a hacer todo lo posible para evitar que las inundaciones destruyeran su hogar. En un intento desesperado por salvar todo lo que amaba, buscó en internet algún tipo de solución milagrosa y se topó con un sitio web llamado Aquadam. Vendían tubos gigantescos y herméticos que podían llenarse de agua para crear una barrera temporal. El peso y la masa de estos globos de agua glorificados fueron suficientes para formar una barricada altamente eficiente contra las inundaciones que se avecinaban. Y para agregar la cereza en la parte superior, eliminaron la molestia de alternativas engorrosas y llenas de suciedad como los sacos de arena. Para Randy todo el asunto sonaba demasiado bueno para ser verdad. Después de todo, nunca había oído que nadie usara uno de estos antes, pero decidió arriesgarse y compró un Aquadam de 76 centímetros de alto y 137 metros por $8,300. Luego hizo el traicionero viaje de ida y vuelta de 836 kilómetros a Luisiana para recoger el paquete de casi 362 kilogramos. Mientras tanto, rezaba para poder regresar a Brazoria antes de que las tormentas comenzaran a golpear su casa. Solo 3 días después, el agua comenzó a inundar la tierra alrededor de la propiedad de Randy. Sin un momento que perder, Randy y otras 2 personas comenzaron a desplegar la enorme cantidad de tubería, colocándola de manera protectora alrededor de la casa. Luego, usando 2 bombas de gasolina y agua de una zanja cercana, comenzaron a inflar las 2 cámaras de aire de la barrera con forma de anillo de goma. En solo medio día el proyecto de protección estaba listo para ser sometido a la prueba definitiva, pero no sin llamar la atención de sus vecinos entrometidos. Mientras la gente pasaba por su casa y veían a Randy trabajando duro con el artilugio creativo, se rieron de él y lo llamaron loco. Todos pensaron claramente que no había forma que un plan tan ridículamente simple pudiera funcionar frente a estas increíbles lluvias. A pesar de la burla de los espectadores, Randy se negó a dejarse disuadir y después de poner cada gramo de su fe en su apuesta por una presa, él y su familia esperaron la tormenta. Para junio, el río del condado de Brazoria, el Brazos, comenzó lentamente a salir de sus orillas e inundó las áreas pobladas cercanas. La magnitud de las inundaciones empeoró tanto que se emitió una declaración presencial de desastre y miles de personas se vieron obligadas a evacuar sus hogares, dejando todo lo que tenían atrás. Pero mientras los helicópteros noticiosos transmitían imágenes de propiedades dañadas y casas anegadas, la casa de una familia estaba presuntuosamente alta y seca, como una pequeña isla verde flotando en las aguas fangosas del caos. El loco plan de Randy Wagner para salvar su hogar había funcionado. Él y su familia habían visto cómo las aguas subían de forma amenazadora a unos 68 centímetros, pero no fue lo suficiente para romper la presa de 76 centímetros. Calcula que esta inversión inflable de $8,300 le ahorró casi $150,000 en reparaciones y ni siquiera tuvo que contactar su seguro contra inundaciones. Eso suena como un infierno de un ahorro. Por otra parte, sus vecinos pagaron realmente el precio después de que las inundaciones causaron estragos en más de 1,500 hogares, con un costo de más de $3.8 millones en daños de inundación. Parece que los vecinos de Randy ni siquiera podían darse el lujo de reírse de él. Vicksburg victorioso. ¿A qué distancias o alturas llegarías para intentar salvar tu casa de una inundación? Bueno, los residentes de Vicksburg, Mississippi, demostraron cuánto valoraban sus propiedades al emprender colosales proyectos de construcción para proteger sus hogares en 2011. Verás, estas casas estaban situadas a lo largo del río Yazoo, un afluente del poderoso Mississippi, que es un río más famoso por las inundaciones que el Mississippi por el barro y las fuertes lluvias. Cientos de kilómetros de río arriba proporcionaron una señal ominosa de que este río pronto podría desbordarse. Por lo general,
general, los diques principales que bordean estas vías fluviales serían suficientes para contener las mareas crecientes, pero comenzaron a filtrarse informes preocupantes, lo que indica que la crecida del río podría traspasar fácilmente sus umbrales. Ante esta noticia, los residentes con casas en deltas bajas de tierras de cultivo decidieron no correr riesgos y comenzaron a construir enormes diques privados. Usando toneladas de tierra y arena, levantaron barricadas en forma de rosquilla para evitar que el agua llegara a sus hogares, aislándose de las carreteras si era necesario. Pero otros residentes se rieron de sus vecinos precavidos, seguros de saber que la mayor parte de Vicksburg se encontraba en un área de inundación de 100 años. Eso significaba que solo había un 1% de posibilidad de que el área se inundara cada año. Pensando que estaban a salvo de la amenaza de la lluvia, muchos señalaron con confianza que nunca antes habían necesitado un seguro contra inundaciones, pero ninguna cantidad de ridículo podría impedir que quienes tengan hogares y medios de vida en el delta se preparen para lo peor. Luego, en un evento completamente imprevisto, los ríos Mississippi y Yazoo se desbordaron con crestas récord. El Mississippi en la punta de Vicksburg alcanzó una asombrosa cifra de 17 metros, obligando al Yazoo a coronar sus orillas donde se unían los dos ríos. Esto significó que las ciudades y granjas río arriba del Yazoo comenzaron a inundarse rápidamente, y con la velocidad del agua fluyendo a una velocidad de casi 17 millones de galones por segundo, las áreas bajas de repente se vieron sumergidas en agua turbia. Mientras algunos residentes entraron en pánico y fueron evacuados, los dueños de casas en los deltas estaban sentados muy bien. Como islas en el arroyo, muchas de las casas habían salido de las inundaciones casi intactas. La mayoría de ellas estaban secas como un hueso, pero algunos desafortunados habían subestimado cuán alto llegarían las aguas. Algunos incluso calcularon mal cuán fuertes debían ser sus barricadas. Sin embargo, la mayoría de ellos pudieron mantener la cabeza en alto, mientras que sus vecinos criticones no pudieron mantener la suya fuera del agua. El ojo de la tormenta. En una fila de mansiones de aspecto magnífico a lo largo de la costa de Carolina del Sur, se encuentra una casa inusual que sobresale como un pulgar vergonzosamente dolorido. Esta cúpula de aspecto desviado se llama el Ojo de la Tormenta, y aunque su exterior puede tener vecinos apuntando y riéndose de él, lamentarán esa elección en la temporada de huracanes. Verás, este tramo en el sureste de la costa de los Estados Unidos es particularmente propenso a los huracanes, y en este mismo sitio en 1989, los padres del diseñador George Paul perdieron su preciada casa de verano por el horrendo huracán Hugo. Había levantado vientos de 193 km por hora y había hecho trizas su morada frente a la playa. Decidido a que nunca más tendrían que volver a experimentar un evento tan desgarrador, George se puso a diseñar una casa a prueba de huracanes de la que sus padres pudieran estar orgullosos. El proceso implicó el uso de un dispositivo inflable gigante llamado Airform, que se voló hasta una altura de 11 metros. El interior luego se roció con concreto y se revistió con acero, produciendo una cúpula perfectamente duradera en su lugar. Debido a que el techo y las paredes formaban una pieza sólida, no hay casi nada que los vientos huracanados puedan arrancar durante una tormenta. Y eso no es todo. También cuenta con 8 enormes aberturas a nivel del suelo, por lo que los vientos y la tormenta y el agua pueden atravesar sin dañar los niveles superiores. Si bien algunos vecinos se apresuraron a juzgar la forma extrañamente bulbosa, el diseño de George se ha mantenido firme contra todos los huracanes que han pasado hasta ahora, incluido el huracán Florence de 2018, cuyos vientos de 160 km por hora y niveles sádicos del mar afectaron a aproximadamente 51,000 hogares y causaron daños por alrededor de 5,000 millones de dólares. Como puedes adivinar, el ojo de la tormenta no figuraba en esos números. ¿Cuál era esa vieja frase? ¿Nunca juzgues una casa por su diseño bulboso antiestético? Creo que lo recordé mal. La casa digna de un rey. Cuando el huracán Michael, uno de los peores ciclones que jamás haya azotado Florida, arrasó la playa de México en 2018, arrasó con todas las casas a su paso. Bueno, casi todas. Aunque los vientos que venían del agua eran poderosos de 249 km por hora, todavía no fueron suficientes para derribar esta extraña casa encaramada en la playa. Esto se debe a que, a diferencia de los demás, esta casa sobre pilotes había sido construida especialmente por el Dr. LeBron Lackey y su tío Russell King, para enfrentarse a esta bestia ondulante del este. En el momento de construcción, Lackey y King fueron ridiculizados por no seguir los estrictos códigos de construcción de Florida que eran necesarios para mejorar la resistencia de los huracanes. Si bien se consideraba que eran los códigos obligatorios más altos de la nación, King no creía que fueran lo suficientemente altos. En lugar de dejarlo al azar, la pareja diseñó cada elemento de la casa para resistir el huracán más grande imaginable. Desde los pilares de hormigón de 12 metros que lo mantienen anclado hasta las paredes de hormigón de 30 centímetros de espesor, es tan irrompible como parece. King incluso añadió más de 3,000 clips de huracanes para mantener el techo adherido a las paredes, ayudándolo a soportar vientos
de hasta 402 km por hora. Pero a pesar de todas estas precauciones adicionales, no fue lo suficiente para que la casa saliera completamente ilesa. Si bien el techo y las paredes permanecieron intactos, las fuertes marejadas habían agrietado esos colosales pilares de concreto y arrancaron una sección de las escaleras. Pero cuando se comparan esos daños con los de sus vecinos, cuyas casas quedaron reducidas a escombros, se puede decir con seguridad que podría haber sido mucho peor. En última instancia, fue el último hombre y casa que quedó en pie. ¿Va a casa? 2010. El estudio de arquitectura español Ensemble estaba tratando de encontrar nuevas formas de ir más allá de la ingeniería cuando uno de sus diseñadores se le ocurrió un nuevo concepto. A riesgo de convertirse en el hazmerreír del mundo del diseño, Ensemble decidió crear un hogar experimental con vacas, o más específicamente una ternera joven llamada Paulina, y ella ni siquiera fue la parte más extraña de este proyecto. Para empezar, Ensemble excavó un pequeño pedazo de tierra en la impresionante Costa da Morte antes de llenar desconcertantemente el agujero con fardos de paja. Luego lo cubrieron todo con concreto y tierra, y una vez que todo estuvo extrañamente oculto, dejaron el montículo para curar, no por días ni por semanas sino por varios años, lo que lo convirtió en una piedra artificial. Al final quedaron satisfechos con el desarrollo de su extraña fabricación de piedra y la abrieron, revelando más de 48 metros cúbicos de heno locamente compactado. En lugar de tirarlo como cualquier arquitecto normal, o de hecho como persona, trajeron a Paulina durante todo un año, y el becerro comió feliz en el interior de la casa de trufas, lamió las paredes limpias de sus mechones de heno, antes de alejarse como una vaca gorda y muy feliz de 299 kilogramos. Pero junto con toda la caca que había producido, también dejó un espacio respetuoso en el medio ambiente. Ensemble transformó en una pequeña porción del cielo del diseño. Con sus increíbles vistas y su interior de estilo terroso, se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza podría usarse para crear espacios únicos e interesantes. Aunque no estoy muy seguro de cuán práctico sería el arreglo de la ducha y el inodoro, considerando que está tan cerca de la cama. Y no creo que pueda soportar vivir aquí sabiendo que solía estar lleno de caca de vaca, ¿cierto? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Elevando el juego. Cuando un nuevo proyecto de vivienda comenzó a cavar cimientos en las riberas de la famosa ciudad inundada de Dhaka, Bangladesh, en 2010, los espectadores asumieron que el diseñador era un idiota de primer nivel. Después de todo, ¿por qué construiría un terreno que estaba garantizado que se inundaría casi todos los años? Inicialmente parecía una pérdida total de ladrillos y mortero, pero lo que no sabían era que esta casa se estaba construyendo específicamente para las inevitables inundaciones y estaba a punto de cambiar el juego arquitectónico para siempre. Esta propiedad prototipo denominada la Casa Elevada incorporó dos estructuras de bambú de aspecto extraño en su diseño. Se insertaron en una base hueca de ferrocemento y se llenaron porciones de cada marco de bambú con más de 8000 botellas de plástico usadas y vacías. Estos componentes terminados se unieron experimentalmente al núcleo de ladrillo rojo del edificio, pero en lugar de apresurarse a construir defensas contra inundaciones, sus constructores se sentaron y esperaron a que los ríos se desbordaran. Suena loco, pero esto se debe a que, durante los periodos de fuertes inundaciones, estos cimientos herméticos actúan como botes de concreto liviano. Estos levantan los dos marcos de bambú livianos por encima de las aguas crecientes mientras permanecen unidos a la columna de ladrillo rojo. Esto significa que las familias que viven en ellas se mantienen altas y secas hasta una altura de 3.6 metros, sin temor a flotar río abajo. Entonces, cuando las aguas finalmente retroceden, las estructuras se asientan de nuevo en el suelo empapado. Por sorprendente que parezca este diseño anfibio de Prithula Prosun, todavía no ha revelado la mejor parte de él, porque Left en el Left Project significa tecnología a prueba de inundaciones de bajos ingresos. Entonces, mediante el uso de materiales relativamente baratos, junto con un diseño básico, esta idea de $1 millón no cuesta la tierra para construir. Como resultado, tiene el potencial de beneficiar a los sectores más pobres de la población, que son los más afectados por daños de causas de inundación. Finalmente, un diseño que puede ayudar a mantener el 99% a flote. Fuego frustrado. Cada año parece que California informa una nueva ola de incendios forestales implacables que se abren paso en todo el estado, con un daño estimado de $85 mil millones en 2017 y $400 mil millones en 2018. Quizás te preguntes por qué la gente elige vivir allí. Quiero decir, ¿qué estructuras podrían sobrevivir posiblemente a tanto daño por fuego? Bueno, en 2014, el Servicio de Bomberos de Sierra National hizo un intento desesperado por salvar 5 cabañas históricas, sacrificando su dignidad y vistiéndolas como papas horneadas. En un último intento por salvarlos de las llamas del incendio francés, los arqueólogos del Servicio
Servicio Forestal de Estados Unidos ordenaron gigantescos envoltorios protectores contra incendios de una empresa llamada FireSat, pero cuando llegaron los funcionarios se dieron cuenta rápidamente de que parecían enormes rollos de papel aluminio. Tan inútil como parecía a raíz de un incendio que había quemado sin esfuerzos 55 kilómetros cuadrados de bosque, cubrieron las cabañas desde el techo hasta la base con las sábanas brillantes. Si bien no eran a prueba de fuego, supuestamente evitarían que las brasas y el calor radiante dañen las cabañas. A pesar de parecer brillantes faros de terquedad, el humo finalmente se disipó para revelar que las cabañas habían sobrevivido. Increíblemente, su historia de éxito inspiró a otros servicios de manejo de incendios a usar escudos FireSat en sus propias cabañas históricas, al igual que los bomberos de Cracker Lake en 2017 y los servicios de Yosemite en 2018, pero su influencia no se detuvo en las fronteras del bosque. Los propietarios de viviendas en zonas más rurales y zonas calientes de incendios estacionales, como Florida, Arizona y California, también han comenzado a comprar escudos contra incendios, aunque no puedo imaginarme que las asociaciones de propietarios locales estén contentas con la apariencia de su hongo metálico. Karen, déjalo con el fuego. Sin embargo, los escudos contra incendios tienen un costo mayor que molestar a sus vecinos, porque solo uno de estos rollos de 22 kilogramos, que puede cubrir aproximadamente 111 metros cuadrados, cuesta $744. Pero considerando cuánto podría ahorrar eso a largo plazo, supongo que el precio realmente le quita la ceniza al dinero. Espacio seguro. Cuando compras una casa nueva, ¿cuál es la característica más importante? ¿El número de dormitorios? ¿La habitación? ¿El tamaño? La mayoría de la gente se rió cuando la familia Phillips de Mississippi dijo que una habitación segura fue lo que les vendió su nuevo hogar en marzo de 2020. Si bien el pequeño espacio solo era lo suficientemente grande como para funcionar como un armario para una familia de 4, les brindó la tranquilidad que tanto necesitaban. Verás, su nuevo hogar se encontraba justo en el centro del callejón de tornados de Estados Unidos. Teniendo en cuenta que el estado de Mississippi no era ajeno a las tormentas EF4 y EF5, que podían alcanzar casi los 321 km por hora solo con la velocidad del viento, los Phillips no querían correr ningún riesgo, pero mientras algunas personas pensaban que sus prioridades estaban un poco al revés, eventualmente se darían cuenta de lo sentada que fue su decisión, porque solo unas semanas después de que se mudaron, una devastadora serie de tormentas azotó el sur. Alrededor de 80 tornados arrasaron los estados, casas y dejaron un rastro de carnicería a su paso. Cuando los terribles tornados comenzaron a azotar la casa de los Phillips, los padres agarraron a sus 2 hijos pequeños y corrieron a la habitación segura con solo unos segundos de sobra. En cuestión de momentos, toda su casa fue arrasada por la tormenta, sin dejar absolutamente nada atrás, excepto la habitación segura. Después de que la tormenta pasó, la familia salió sin un solo rasguño, pero su casa parecía como si hubiera sido destrozada desde los cimientos. Si bien está claro que la familia se salvó tomando precauciones adicionales, Andrew Phillips cree que fue Jesús quien lo protegió durante la tormenta. Quizás sea cierto, pero creo que el armario de concreto jugó un papel importante en su milagrosa salvación. Un agujero lleno de juicio. Cuando Wayne Martin comenzó a cavar un agujero gigantesco en su patio en la década de 2000, muchos de sus amigos y familiares pensaron que había perdido por completo la trama. ¿Entiendes? Trama. Con alrededor de 2 metros de profundidad y casi 7 metros de largo, las dimensiones no tenían sentido para una piscina enterrada, especialmente después de que cubrió el fondo con 15 centímetros de turba y grava. Entonces, ¿qué estaba buscando este loco? ¿Estaba buscando un tesoro enterrado? ¿O tratando de llegar a China? Tal vez estaba tratando de ocultar un auto nuevo que no le había dicho a su esposa que había comprado. En un giro aún más extraño de acontecimientos, Wayne compró un contenedor de envío antiguo y le hizo algunas modificaciones. Después de sellar las puertas dobles e instalar una puerta normal en el extremo opuesto, contrató a una empresa para que bajara el contenedor a su agujero perfectamente preparado. Luego se dispuso a construir un conjunto de escaleras subterráneas que conducían a esta entrada e instaló una bomba para evitar que el agua se acumulara en el fondo. ¿Has averiguado lo que estaba construyendo o todavía estás en la oscuridad? Si es así, permítame arrojar un poco de luz sobre esta extraña construcción. Luego Wayne procedió a colocar una serie de pesadas vigas de acero en la parte superior del contenedor y liberó toda la superficie superior con láminas de metal corrugado. Como podrás ver, era lo suficientemente estable como para mantener a su esposa. Qué bueno que lo era. Después de instalar una serie de salidas de aire y rejillas de acero, vertió 15 centímetros de concreto sobre la parte superior para sellar el agujero para siempre. Y después de cubrir la parte superior con tierra, la única parte visible de la construcción era la abertura para las escaleras que conducían al contenedor. Finalmente llegó el momento de revelar los grandes planes de Wayne para este compartimiento oculto. ¿Sería una guarida secreta? ¿O tal vez un búnker del fin del mundo? Ingeniosamente, Wayne convirtió el espacio en una bodega. Las frescas temperaturas subterráneas y la baja humedad del espacio hicieron que fuera perfecto para almacenar esa envidiable selección de vinos. Además de eso, el espacio también funciona como un refugio contra tormentas. Entonces, cuando el clima tome un giro, creo que todos sabemos a qué puerta llamarán los vecinos de Wayne.
¿Cuál de estos propietarios crees que tuvo el mayor retorno de karma al final? ¿Tienes alguna historia de vecinos entrometidos obteniendo lo que merecían? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.